economía ética y con conciencia solidaria. Bueno, me siento sentadito. Este es un lugar de... Yo he dado durante años en la universidad clases, ¿no? Y entonces dentro de una carrera de economía, bueno, tengo la última materia y yo consideramos de que era bueno darle un cierre, digamos, con un principio ético más amplio, ¿no? Que solamente fuese concreto y específico en lo técnico. Como saben, y yo digo, la economía está formada por el psiquismo humano, también está conformada por filosofía, por la historia, por el ser humano en sí, por las religiones, etc. No es solamente como se quiere imponer o se ha impuesto, que es algo que se creó desde hace 40 años, luego de la caída del muro de Berlín. Desde ya no es un lugar de debate, no es un lugar de discusión, son simplemente las clases que yo doy. Como ahora la facultad está cerrada, los lugares que yo voy, otros lugares están todos cerrados, bueno, aprovecho y lo subo aquí para quienes quieran aprovecharlo, futuros alumnos. Esta vez voy a leer uno de los textos que yo doy, un pedazo. Generalmente los textos que yo doy están en PDF. Que es de un norteamericano que es premio Nobel de Economía y doctor en filosofía, y se llama Clixon. No, Clixon se llama Stiglitz. Disculpen ustedes, que vengo de arreglar el piso de mi casa, de hacer mezclas y tratar de arreglar cosas que estoy arreglando, entonces arranco así. Bueno, entonces, este señor, economista norteamericano que toda su vida vivió y vive en Estados Unidos, también fue, creo que vicepresidente del Banco Mundial, de organismos internacionales. O sea, digo, porque no se trata de nadie que esté por fuera del sistema, sí es una persona que critica el sistema. Yo creo que no es necesario irse del sistema, pero sí es fundamental criticarlo. Es decir, yo siempre en mi vida, en mi larga vida, he vivido dentro del sistema capitalista. He viajado mucho, he vivido por muchos países, pero siempre he vivido dentro del sistema capitalista. Y creo que tengo el derecho, si es que nosotros somos comunidades democráticas, de hacer mis críticas. O sea, mis críticas no quiere decir cambiar de sistema. O sea, la única manera que considero yo, desde la ética, desde la conciencia, es el cambio de uno, es el cambio de cada persona, donde desde esa individualidad abierta, si uno sabe quién es, nos vamos comunicando desde las profundidades de nuestro ser y entonces se va haciendo una nueva comunidad. Por ejemplo, si nosotros no consumiéramos tanta cosa, si nosotros dejásemos de consumir, porque hemos encontrado algo que realmente es mucho más importante, que es nuestra vida, indudablemente la economía cambiaría. Eso es lo que quiero decir. No soy una persona que baje línea, yo no soy un político, ni me dedico a hacer política, ni este es el pensamiento aquí. Yo lo que quiero es que pensemos, que cada uno en sí, cuando doy la materia en la facultad es lo que digo, que cada uno piense para su vida, que trate de abrir más.
porque en definitiva aquí estamos hablando de seres humanos ligados a la naturaleza, ligados a otros seres humanos, ligados al cosmos, y como digo yo, de ahí tiene que surgir la economía. Es decir, como que la economía, como yo digo, la economía no es mía, es de todos, está puesta como en el mercado. Y no se trata solamente de una cuestión de Estado y mercado, es decir, que tiene la existencia del Estado es fundamental. Hay que ver qué tipo de Estado, pero es fundamental. Yo viví muchos años en Suiza y les puedo asegurar que Suiza es mucho más que vender relojitos y chocolates y tener bancos. Es una sociedad, es una comunidad, es un país que se le puede hacer millones de alabanzas y miles de críticas, pero tiene una organización perfecta y esa organización surge de la primacía del Estado sobre las corporaciones privadas. Y todo funciona muy bien, pero el que rige, digamos, ese comportamiento es del Estado en combinación con los intereses particulares del mercado, es decir, no están enfrentados. Aquí parece en Argentina que siempre vivimos pendularmente y en una crisis constante, a ver si somos liberales, o somos peronistas o somos de izquierda. Bueno, la verdad es que estamos en el siglo XXI y yo humildemente, desde mi profesión de sociólogo, desde mis pensamientos filosóficos, he estudiado muchos años filosofía también con Jaime Barilco, he sido muy amigo de él. También estuve unos años como en un monasterio, pero que entraba y salía, ¿no? De filosofía china, ¿no? Tao. Es decir, y a mí no me gusta ponerle nombres a esto o aquello. Yo hago una combinación de todo, porque creo en la unidad de la vida. O sea, no creo, como hacemos los occidentales, que la vida es esto o aquello, ¿no? Si es A, no puede ser B. Entonces, por ejemplo, para Oriente y para el pensamiento oriental, yo, budista, zen, japonés o Tao chino, todo es a la vez, digamos. A es A, pero es B, y etcétera, etcétera. Todo es una fracción de segundo. No hay una cuestión de dureza. ¿No? Es así o es asá. Es así o es asá nos ha llevado a muchas complicaciones en la vida familiar, en nuestra historia, y nos lleva a una dureza que es que ya no aporta nada positivo, ¿no? No es la economía, es la de mercado, es este es el camino, o es así. La verdad que tenemos que pensar nosotros, o ahora hacemos el Estado absoluto, lo que quieran. Nosotros nos tenemos que pensar, tenemos que liberarnos de todas las angustias, de todos los mamotretos que nos han metido, de que es así o es así, y eso es lo que intento hacer. Después vos votá quien quiera, vos seguís la religión que quieras, sos ateo, maravilloso. Todo lo que seas está bien, no es cuestión de cuestionar nada, yo no cuestiono nada, simplemente cada uno tiene que pensar, cada uno tiene que pensarse. Y de ahí tiene que surgir siempre el sentido de comunidad, que como yo acá arriba pongo es el interés general. Siempre tiene que estar el interés general, siempre tiene que estar la comunidad. Para los de Dios siempre tiene que estar Dios primero, siempre tiene que estar el uno, el universo, la totalidad. De ahí tienen que surgir nuestros intereses particulares, entre los que se encuentra la economía. Yo tengo que hacer una economía donde pueda ganar dinero, pero donde indudablemente lo primero que existe es el ser humano, la comunidad y la naturaleza. Entonces no se trata más, ya es una cuestión de pensar, y se está pensando en muchos lados, de competencia, sino de solidaridad. Competir es algo que no tenemos que superar, lo tenemos que superar con la solidaridad. Digamos, dentro de una cuestión que es mucho más profunda, pero una cuestión de dos renglones es, ¿se puede ganar dinero, hacer una economía, digamos, para toda, donde el interés
particular esté en combinación con lo que lo abarca, que es el interés general, o sea, la comunidad, la casa, el trabajo, la salud. Es posible ser solidario y tener una economía donde produzca utilidades también. Sí, por supuesto que es posible. Esto que existe, como yo les decía en la charla anterior, son convenciones, o sea, la curva de la oferta y la demanda que dicen que es una ley, no es ninguna ley, es una convención. Yo les decía también en la charla pasada que, por ejemplo, una ley es la ley de la naturaleza, porque miren, me senté, porque además tengo un texto que aquí yo doy en la facultad, y la ley de la naturaleza es esto: quiero que se caiga o no se caiga, se cae. O sea, eso es la ley, eso es una ley que es inmutable. Yo no puedo hacer convenciones y decir, esta es la ley ahora de la economía. Bueno, es hora de que podamos crecer nosotros, porque entonces vamos a poder analizar y crear una economía donde nosotros seamos partícipes de esa creación, de esa nueva economía, que por sí sola no va a cambiar. Y no estoy hablando de ejercer presión, no estoy hablando de ningún partido político. Estoy hablando, yo soy una persona que creo en el sistema político, en las, ¿cómo se llama esto? En las ideas de cada uno, etcétera, etcétera, pero como saben, yo digo y sostengo que hay que traspasarlas. Entonces, desde ese lugar, desde nuestra conciencia de saber quién es cada uno, bueno, nosotros podemos ser indudablemente otras personas ligadas a otras y a otras, a todas, más allá de barrio, del color de piel y si fuiste a la universidad o no fuiste, porque en este tipo de economía y de comunidad que hablo todos somos importantes, no hay uno más importante que el otro. No es que vos tenés un título universitario y sos más importante que el que no lo tiene, porque lo que importa es lo que vos tenés adentro. Y tu título universitario es válido, es genial, está muy bien, pero con la conciencia de saber que es para ir creando a la vida, haciendo tu aporte a la comunidad y creando una manera de ser más sano, más solidario, respetando al otro, que es diferente, porque todos somos diferentes. No somos diferentes por clase social, sino incluso por condición divina. No hay dos seres humanos iguales dentro de nuestra interioridad. Por eso cada uno debe crear la suya. Bueno, hoy voy a tomar que es de Joseph Stiglitz, que está en PDF. El libro se llama Caída Libre. Es un libro que se ha hecho por la crisis del 2008. Ha escrito este señor economista y filósofo norteamericano, y es una crítica al sistema económico, financiero, etcétera, de Estados Unidos de Norteamérica. En la facultad se da este texto y se da desde otro lado. Yo de este libro, por ejemplo, tomo el texto 10 y lo llevo hacia donde yo quiero conducir la vida, ¿no? Yo conducir donde creo que la vida quiere que nos conduzcamos. Entonces tomo este capítulo y lo hago desde un punto de vista que creo que es así lo que hace Stiglitz, desde la vida misma. Él en este capítulo, que es el capítulo 10, habla hacia una nueva sociedad. Él está haciendo una crítica muy fuerte que parecería que nos estuviera hablando a nosotros, los argentinos. Bueno, nosotros los argentinos en este texto nos podemos sentir reconocidos. Pero algo que nos cuesta mucho creer es que un norteamericano, una persona que es premio Nobel de Economía estadounidense, que además ha sido secretario o vicepresidente, no me acuerdo bien, del Banco Mundial, una persona que a su vez le interesa el ser humano, haga críticas a Estados Unidos de Norteamérica. Entonces le está hablando a los norteamericanos, que indudablemente si le está hablando a los norteamericanos, van a ver que también nos está hablando a nosotros, estamos incluidos, pero aunque parezca
increíble, aunque parezca muy extraño, le está hablando a sus compatriotas. Entonces dice acá, dicen que cuando uno ha tenido una experiencia de estar al borde de la muerte, esto le hace revisar sus prioridades y valores. Entonces yo les digo esto, les dije, puse un cartelito, interrumpo otra vez, perdón, de que esto está en PDF, en caída libre, en ese libro de Stiglitz, en el capítulo 10. Digo porque algunos ya lo tienen, pero otros lo pueden buscar. Para la próxima también voy a ir diciendo qué es lo que voy a dar, y así podemos, quizás si les interesa, tener también el texto y de alguna manera lo vamos leyendo juntos, ¿no? Yo no leo todo, leo pedazos y hago razonamientos. Entonces vuelvo a repetir, dice que cuando uno ha tenido la experiencia de estar al borde de la muerte, esto le hace revisar su prioridad y valores. ¿No es cierto que nosotros lo podemos ver? Espero que así sea, con el acento del virus que tenemos ahora, el coronavirus. La economía global ha estado, dice él, refiriéndose al 2008, pero continúa, ha estado al borde de la muerte. La crisis ha puesto al descubierto no solo los errores en el modelo económico dominante, sino también en nuestra sociedad norteamericana, y es en nuestra sociedad humana. Demasiada gente se ha aprovechado de los demás. Se ha perdido la confianza. En economía liberal se habla de los mercados han perdido la confianza. La verdad que no sé qué son los mercados. Los mercados son personas. O sea, existe esa habilidad de hablar con eufemismo, los mercados, y entonces la tormenta de nieve, el huracán, el tsunami, las bolsas bajan. Es decir, somos seres humanos. El mercado somos seres humanos. Son seres humanos los que están jugando. Se ha perdido la confianza, pero esta vez no es que se ha perdido la confianza solamente en los mercados, sino que los seres humanos hemos o estamos perdiendo la confianza, ¿no? Ahora tenemos un momento especial, del coronavirus, que nos extrae de todas esas grietas que me tienen harto, que son hiperaburridas y que no llevan a nada. No hay crecimiento con la grieta esa, ¿no? No hay, es un peloteo entre jugadores malos que se tiran la pelotita de ping-pong por arriba de la red o de tenis o de lo que quieras, y realmente lo único que hace es agarrarse cada uno, digamos, a un palenque, ¿vieron? Eso que se clavan en la tierra y de ahí se ataban los caballos, por ejemplo. Bueno, parece un palenque y ahí se agarra cada uno con su historieta y va allí como el burro a la noria, el disco rígido, y dale, y dale, y dale, y un día, y una semana, y un mes. Bueno, yo me voy para otro lado, no me voy, o sea, no me quedo, no me interesa pensar la vida. Yo a veces digo que cada uno de nosotros estamos en esa noria, en ese palo dando vueltas, porque no nos sentimos muy bien. Discúlpenme, nos sentimos mal, no sabemos bien qué hacer de nuestra vida, no nos animamos, no es solamente que no nos animemos, en muchos casos ni sabemos que nosotros nos tenemos que buscar a nosotros mismos y profundizar y crear una conciencia profunda. Entonces nuestros dramas los ponemos afuera, los ponemos, suponte, en la ideología tal, en el partido político tal, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. O sea, bueno, yo trato de no solamente de pensar, sino de experimentar la vida. Discutir la vida, la verdad que no es para mí. Es decir, está muy bien todos los que quieren discutir la vida, pero por favor, respétenme, no es mi caso. A mí me interesa
mucho vivir la vida, mucho. Y para vivir la vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hablo de mí mismo. Sacar miedos, poder avanzar. No hay límites de edad para avanzar, para saber quién es uno. Es una utopía saber quién es uno. Por ahí necesitaríamos vivir 500 años, una buena excusa. Pero digamos, es lo interesante, es lo que me interesa a mí, ¿no? Y creo que tiene que ser algo social, comunitario, de cada persona, para poder producir cambios. Se enojan por ahí si yo digo, Jesús, ¿qué hizo? Hay muchos otros. Y produjo cambios, no produjo cambios. Y San Martín, que todos lo queremos y que yo es el gran libertador, ¿qué hizo? Hizo cambios. No sé, no entiendo. Es como que ahora ya está todo hecho, ya está todo cambiado, ahora no hay que cambiar más nada, ya está, ya se cayó el muro de Berlín, ahora está esta supuesta ley de la oferta y la demanda y vos dale por adelante, hermano, no hay otro camino. Bueno, se ha perdido la confianza. Casi cada día nos han traído historias de conductas probables de los financieros, etcétera, etcétera. La tesis de este capítulo, que creo que es la última del libro, de Caída Libre, de Joseph Stiglitz, es que deberíamos aprovechar este momento de crisis también es nuestro, para argentinos, para reflexionar y pensar qué tipo de sociedad queremos y para preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos creando una economía que nos ayude a realizar nuestras aspiraciones? ¿Cuáles son las aspiraciones? La de vivir mejor, pero no la de tener una heladera que te dé hielo, sino es algo mucho más profundo. Entonces dice, reflexionemos. El sistema, la cultura actual no quiere que reflexionemos. O sea, qué sé yo, Sócrates en Grecia, 300 años antes de Cristo, ¿qué quería? Llamar a la sociedad para que Atenas, para que reflexionen. Bueno, tampoco querían que reflexionaran. O sea, reflexionar es algo que es así, miren, acá tenemos el ombligo, ¿no? Entonces es flexionarnos hacia nuestro ombligo y ver que ahí estamos nosotros, que es el camino de entrada a nuestra interioridad. ¿Por qué? Porque de ahí, digamos, de ahí se cortó nuestro cordón umbilical, nuestra ligazón con nuestra madre, nuestra ligazón con la madre tierra, la ligazón con el cosmos, en el sentido de que ahora, ahí, desde ese instante, estamos libertos, tendríamos que ser educados para aportar a la vida. Nuestros padres, nuestras madres, si nos aman tanto, también tienen que comprender que tienen que educarnos en el amor para la vida, para que la vida cada vez se abra más y no para que cada vez se cierre más, porque cada día competimos más. No nos va a conducir a ningún cambio positivo el estar compitiendo todo el tiempo, el competir. Es decir, hagamos solidaridad, eso es lo importante. Entonces, reflexionar es hacer un alto, reflexionar es paremos, ahora podemos parar, entonces, por el coronavirus, entonces aprovechemos. Y dice, ¿qué más dice Stiglitz? Dice, hemos recorrido un largo trecho de la economía liberal, o sea, en la dirección contraria, creando una sociedad en la que el materialismo se impone al compromiso ético, al compromiso moral, dice él, que es el conjunto de la comunidad, el compromiso del crecimiento de la conciencia. Nos hemos dedicado a un crecimiento material rápido que hemos alcanzado y que no es sostenible desde el punto de vista medioambiental, ni social, ni psíquico, en la que no actuamos como una comunidad. No actuamos como una comunidad
para satisfacer nuestras necesidades comunes, como el alimento, la vivienda, el transporte, lo que fuere, la salud. En parte porque el individualismo feroz y el fundamentalismo de mercado han erosionado cualquier sentido de comunidad y han llevado a la explotación rampante de los individuos. Miren que para mí es muy importante la palabra individuos. Incautos, ha llevado a la explotación rampante de los individuos incautos y vulnerables y a una división social cada vez más acentuada. Se ha quebrado la confianza, y no solo en nuestras instituciones financieras, como siempre se dice, los bancos, los mercados, sino que es también, no solamente se ha quebrado la confianza en nosotros, pero no es demasiado tarde para cerrar estas fisuras. Y las fisuras se cierran con la ética, con la conciencia, con el sentido del interés general, de la comunidad, que todos tenemos el derecho y la felicidad de vivir. No es el tú puedes, si tú quieres, tú puedes. No es una cosa, tú puedes, deja al de al lado que se joda, tú puedes. Se trata de algo mucho más amplio, superior, profundo. Entonces, dice acá en un subtítulo, en su libro La caída libre hacia una nueva sociedad, capítulo 10, Joseph Stiglitz, dice subtítulos de cómo la economía modela a la sociedad y a los individuos. Una de las lecciones de esta crisis es que se necesita una acción colectiva, y que el Estado, y dice acá el gobierno, tiene un papel que jugar, como he señalado repetidamente. Pero hay otras. Hemos permitido que los mercados modelasen ciegamente nuestra economía, y al hacerlo también nos ha modelado a nosotros y a nuestra sociedad. Ahora tenemos la oportunidad de preguntarnos si la forma como nos han modelado es lo que queremos. Y cuando también hablo de la familia, como ustedes ya saben, como nos han modelado, ¿es lo que queremos? Es fundamental hacerse esa pregunta interiormente, reflexionando, meternos adentro nuestro. Aquí dice Stiglitz, hablando de Estados Unidos de Norteamérica, este capítulo habla de su país, dice que hemos permitido que nos modelasen ciegamente nuestra economía. Porque hay algo que es así. Yo se lo voy a explicar rápidamente. Sé que estoy lejos del pizarrón, pero intentemos. Por ejemplo, en economía se dice que tenemos recursos que son óptimos, comparables con otros recursos que tenemos, por ejemplo, naturales, y que tenemos que dedicarnos a esos recursos porque esos son los que podemos recaudar dinero, divisas, poder mejorar la calidad de vida de cada uno. Pero como acá dice, la economía ha modelado a la sociedad y a los individuos. O sea, vamos a decir, Estados Unidos de Norteamérica, de quien estamos hablando acá, digamos que por el 1800 se unifica, un poco antes, en 1796, se unifica y ya está lanzada para crecer, digamos, ya empieza a ser uno de los países que económicamente crece. Ahora, digamos, la gente que fue al norte de América, hay gente que vino al sur, los españoles, al centro otros, también españoles, digamos, brasileros, en el caso de Brasil, etc. Pero los que fueron al norte, que también fueron españoles, digamos que fueron generalmente los primeros
los conquistadores, colonizadores, eran de origen inglés, del Reino Unido, digamos. Entonces, ellos venían de una sociedad que estaba muy empobrecida, con mucha miseria, guerras entre cristianos, o sea, entre católicos y protestantes, pero ahí había puentes, había hambre y miseria, pero había puentes, carruajes con caballos, eh, qué sé yo, había castillos, palacios, barrios, casas, puentes, acueductos, lugares donde corría el agua. En cambio, donde llegaron al norte de América, digamos, este, no había nada más que dos pequeños detalles, naturaleza y autóctonos. Bueno, dejémoslo al lado de los autóctonos en este momento para no entrar en ese tipo de cuestionamientos, y a su vez había mucha naturaleza. Entonces, digamos que tenían iniciativa y creatividad, entonces empezaron a tomar rápidamente los recursos naturales para producir sus casas. Entonces ellos producían casas de madera, lo podemos ver hasta en la película de Cowboys, como sería nosotros con los palets, como diríamos, pero eran árboles que cortaban y así iban haciendo casas todas estándar, todas iguales, 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 para hacerlas más rápido y para que cada uno pudiera tener su casa. Perfecto. Y ellos ya sabían lo que querían porque venían de un país donde tenían todo eso, de hecho, de mejor calidad, etcétera, etcétera, pero acá lo tenían que hacer de una manera rápida y lo hicieron. Entonces, digamos que ahí surgió algo que después se dieron cuenta que fue la rutina, es decir, la producción estándar de la economía, lo que les dio mucha velocidad y poder producir mucho más en menor tiempo. Por ende, ese fue uno de los motivos, además de la fortaleza que les daba sus creencias religiosas protestantes, como ya he dicho, de cultivar la tierra, por ello estaba incluido Dios en su actividad, por eso en el billete de $1 está la figura de Dios, etcétera, etcétera, el símbolo de Dios. Entonces ellos trabajaron rápido, 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 y permitieron, por ejemplo, que haya desechos. En Europa no se trabajaba, digamos, a medida y no había desechos. Acá, rápido, 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 hay mucha madera, hagamos casa. Eso le dio tanto resultado que ellos fueron los creadores y los impulsores, digo, de la organización económica, de la estandarización de la economía industrial, digamos. El asunto que si eso vos lo hacés porque es lo que tenés más a mano, lo que más podés desarrollar, está muy bien. Pero si vos lo haces de generación en generación, lo haces vos, lo hace tu hijo, tu nieto, tu bisnieto, etcétera, etcétera, ¿qué vas creando? Y vas repitiendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y donde se va perdiendo el sentido de religiosidad protestante, en este caso católica, también judía, etcétera, se va perdiendo y va creciendo la del dinero, la del dinero, la del dinero, la del dinero y la del dinero. Bueno, se va habiendo cada vez más una acumulación monetaria y que se va invirtiendo, etcétera, etcétera, pero a su vez hay una estandarización del ser humano. O sea, la economía dice que para fabricar, cuando estaba sobre todo la parte industrial en ascenso y desarrollada, o sea que decían que ellos tenían que fabricar. Bueno, para fabricar después lo tenían que vender, ¿no es cierto? Y tenían que tener una ganancia, una utilidad. Entonces, ¿qué mejor que tener, en este caso, a la sociedad norteamericana y que después lo expandieron por el mundo? Es lo que mínimamente intentaron e intentan, es ya que tenían ciudadano norteamericano estandarizado por décadas y décadas de una forma de producción determinada, de poder venderle los productos, ¿no es cierto? Si ya estaban estandarizados, tenían una garantía de que a través de la publicidad le podían vender tal y producto determinado, porque no podían salir de esa cuadratura en la que los habían metido.
Entonces lo que está diciendo es que les resultaba fácil tener a la población estandarizada, hasta espiritualmente estandarizada, para decir, eso es un interés particular, pero ponerlo como un interés general y decirle, nosotros somos los que mayor cantidad de bienes producimos en todo el planeta, ¿no? Digamos, en 1850, por así decir. Pero se aseguraban que el consumidor iba a consumir, iba a comprar, porque ya lo tenían estandarizado. Y a su vez, por las dudas, si es que no es dudar a alguno en comprar ese producto, crearon algo que se llama la publicidad. Entonces, la publicidad es algo que te dice, si nosotros la vemos en la televisión y eso, la publicidad te dice, como yo les cuento generalmente, que somos medios tontos, tontas, etcétera, bueno, y tenemos que tomar tal producto para ser mejores, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que tener tal edad. Hay bancos que están todo el día con la publicidad. O sea, hay una pareja que aparece en la televisión que lo único que hace es consumir. O sea, fíjense que está creando un ser humano estándar, superficial, puramente externo, donde yo me hago la pregunta cuando los veo a esos dos personajes, que como actores y actrices me encantan porque deben ganar muy buen dinero y se lo merecen y está muy bien, pero lo que están poniendo atrás y lo que están subliminalmente diciendo es que vos tenés que tener una tarjeta de crédito y comprar, consumir. Indudablemente en la publicidad de lo único que hablan es de comprar y de consumir. Entonces yo me pregunto, qué matrimonio tan mediocre, qué pareja tan mediocre, porque de ellos no saben nada, de comunidad no tienen ni idea, de ética menos, de conciencia ni de hables de esa palabra porque por ahí les saca tiempo para comprar. O sea, hay gente que está obsesionada por comprar, algo tienen que comprar. Yo me acuerdo que veía una de esas publicidades donde le mostraba, donde el muchacho, el actor, tenía esto. No sé, no era esto. Creo que tenía una agujereadora. Y él decía, ¿y esto para qué me sirve? ¿Qué puedo hacer yo con esto? O sea, que lo estaban induciendo subliminalmente a su subjetividad psíquica. Aquel que no sabe, eso no le sirve para nada, tiene que inventar acá, buscar en la máquina de la repetición del ciudadano que consume, a ver para qué le puede servir. A decir, ya encontré. Porque por ahí dentro de 2 años voy a hacer tal agujero para colgar un cuadro. Entonces voy, por la duda voy y lo compro. Y ya está. Y por ahí la pone ahí en un cajón y nunca más la usó. Porque si además la tenía que usar, no tenía ganas, entonces tenía un mango y contrató a quien le hiciera el agujero. Digamos, entonces esa pareja que aparece ahí en la televisión, realmente admirables. Es más, si a mí me dicen hacer ese papel, por ahí lo hago también. Pero lo que quiero decir es que hay que tener conciencia de qué es lo que nos están enchufando y qué es lo que estamos viendo. O sea, hay un sentido de superficialidad absoluta, hay un sinsentido profundo de la conciencia, hay una necesidad de recrear constantemente a través de la compra de bienes el vacío interior que tenemos, que como digo, con esta pandemia hay gente que dice que en la casa se aburre. Entonces, digamos, nosotros podemos ligar la pandemia con esa publicidad que les digo del banco que tenés que consumir, y también la puedo ligar con lo que dice acá de cómo la economía modela la sociedad de los individuos, que esto lo dice Stiglitz en su libro Caída Libre, que está en PDF, y este es el capítulo 10, hacia una nueva sociedad. Entonces, digamos, lo importante, yo decía el otro día, es que estés aburrido. Porque si estás aburrido, ¿qué tenés que hacer? Y te tenés que distraer. O sea, es rara vez reflexionemos, entremos dentro nuestro, a nuestra zona del ombligo para ver el cordón umbilical, ir hacia atrás, etcétera, y poder crecer, buscar, encontrarnos. No, estamos aburridos. Entonces, si estamos aburridos, ¿qué tenemos que hacer?
y tenemos que distraernos. ¿Y cuál es el mayor sentido de la distracción para que no pienses? Consumir. ¿Me entiendes? Entonces, mientras seamos así, y no importa de qué religión seas, insisto, ni a quién votes, vos vas a ser siempre manejado desde afuera por otros. Nunca vas a tener la capacidad profunda, ética y de conciencia de saber quién sos vos y sentir y a ver qué querés hacer vos de tu vida y no que te la pongan de afuera. ¿Cuánta gente escuchamos decir, yo no sé qué hacer algo, pero algo tengo que hacer? Y van y le preguntan a otros, ¿qué puedo hacer? O van y se tiran las cartas, yo lo digo como profesor de tarot en otras cuestiones, pero existencial psicoanalítico, etcétera. Entonces van y te dicen, y dígame, ¿qué puedo estudiar yo? Bueno, hermano, si no sabés vos qué es lo que tenés, ¿cómo le vas a preguntar al tarot qué es lo que vos tenés que estudiar? ¿Me entendés? O sea, ahí tenés un merenjenje ahí entre el aburrimiento, las distracciones y todo lo que te enchufan las obligaciones que tenés que hacer, que estás mareada. Y bueno, y hay que sacarse el mareo. Y para sacarse el mareo hay que parar los motores. De las exigencias, de correr, de que estoy aburrido, de que estoy distraído, que no sé qué hacer, qué hago, la angustia. Entonces tenés que encontrar ahí tu sentido. Es muy importante, porque así la economía va a cambiar y así vamos a cambiar nosotros y vamos a ser más felices y vamos a estar más contentos, aunque tengamos una heladera chiquitita y una casa que es pequeña porque es de acuerdo a lo que vos ganás, pero te sentís bien, supongamos. No tenés que tener la casa que tiene el no sé qué, el el jeque, el no sé quién, que tiene la casa, sí, la casa inteligente, la casa automática. Dejemos el automatismo. El automatismo sirve quizás para la repetición y la creación de nuevos productos dentro de la economía, pero nada más. En nuestras vidas privadas tenemos que ser creativos. Bueno, entonces acá también nos dicen que lo siguiente, dice, la mala asignación del recurso más escaso, nuestro talento humano. Esto es algo muy duro porque además en muchos países del mundo, pero en la Argentina, yo que más o menos conozco las clases medias altas, hay como una obsesión de copiar para ciertos segmentos societarios el modelo norteamericano, ¿no? Entonces, recordemos que Stiglitz está hablando a sus conciudadanos, él como economista y premio Nobel de Economía. Dice, repito, la mala asignación del recurso más escaso. ¿Cuál es el recurso más escaso? Nuestro talento humano, porque es nuestro, es uno. Ahora, todos esos talentos humanos funcionando en concordancia con la comunidad, con un sentido de vida, bueno, es maravilloso, ¿no es cierto? Pero dice, he descrito cómo nuestros mercados financieros asignaban mal el capital, pero el coste real de nuestro desbocado sector financiero norteamericano tal vez ha sido mucho más alto. 2 puntos. Ha asignado mal nuestro recurso más escaso, que es el talento humano. He visto cómo nuestras mejores estudiantes se dedicaban a la economía, a las finanzas, dentro de Estados Unidos. ¿Cómo? Y fuera de Estados Unidos, ¿cuántos van a estudiar a Harvard? Economía, Columbia, etcétera, ¿no? Se dedicaban a las finanzas. No pudieron resistirse a ganar dinero a expuertas. O sea, ganar dinero rápido. Quiero ganarlo ya. Cuando yo era estudiante, dice Stiglitz, que tendrá 65 años, los mejores se orientaban hacia la ciencia, la enseñanza, las humanidades o la medicina. Querían cambiar el mundo utilizando su cerebro, digamos, su mente
eran los 60, 70 sobre todo, ¿no? Bueno, recuerdo claramente el consejo de mis padres, cuando, como todos los adolescentes, me pregunté qué quería hacer cuando fuera mayor. Me dijeron, el dinero no es importante. Los padres, que eran profesionales de clase media, media alta en Estados Unidos de Norteamérica. Nunca te dará la felicidad. Extraño consejo, dice Stiglitz, para un futuro economista. Usa el cerebro, dicen los padres, y dice Stiglitz a los norteamericanos y a nosotros y a todo el mundo que quiera escuchar y quiera cambiar algo. Usa el cerebro que Dios, dice aquí, si querés, que la divinidad, que la madre tierra, que el universo, que el uno, que la fuente primigenia, como quieras, el viento que lo que está detrás del viento, como les decía ayer que decía Pitágoras, eso es el uno. Dice, usa el cerebro que Dios te ha dado para ser útil a los demás. Útil a los demás. Esto es lo que te dará satisfacción y lo que tú aportes a los otros y a la comunidad, a tu país. En este caso, él hablaba de Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, aquí quiero hablar de dos cosas y lo digo ahí, que sea útil. La palabra útil ha sido cambiada. Hoy estoy medio vago y no quiero ir al pizarrón. La palabra útil, que es fantástica, divina, maravillosa y concreta, ha sido trocada también, cambiada por la palabra de utilitarismo, ¿no? Entonces, el utilitarismo es, yo lo digo hasta en versito a veces, cuando me sale, yo digo, el utilitarismo es hacer cualquier cosa que te dé guita. Hagas lo que hagas, es lo mismo, mientras vos tengas un fuerte utilitarismo. Entonces ahí existe esa tendencia que espero se pueda ir superando de decir, nene, vos o yo tengo que hacer cualquier cosa. ¿Qué tenés que hacer? Algo que te dé guita, mucha guita, ¿verdad? Entonces vos le decías a tu padre, yo quiero ser músico. No, música en casa no queremos, vagos no queremos. O sea, queremos que ganes plata y queremos que seas alguien. Pero bueno, pero yo siento la música. No, música no. Los músicos se mueren de hambre. Entonces, digamos, vos hacés, pero no sé qué hacer, hacé cualquier cosa, no sé, lo que más plata te dé. Bueno, esa tendencia, digamos, que no quiere decir que todos los padres y las madres sean así, pero es una tendencia dentro al menos de los círculos que generalmente yo me he movido en mi vida, digamos, aunque me muevo en todos los círculos, sociales, económicos, etcétera. Pero digamos, tenés que hacer algo que te dé mucho dinero. Yo tengo escrito en algo que yo les voy a leer dentro de 2 encuentros, algo así, algo que yo he escrito y está en un libro mío que se llama Vivir es posible, donde un querido amigo mío, que fuimos compañeros de colegio y grandes amigos hoy en día, y él siempre fue y sigue siendo médico. Fue médico por su vocación, su interés. Él estábamos en el colegio, tenía 7, 8 años y él que decía ser médico. Bueno, su familia era médicos, también hay que decir, su padre, su abuelo. Siempre se dedicó a la función pública y dentro de la medicina pública ha tenido, qué sé yo, los más altos cargos, digamos, ¿no? Es un tipo muy responsable, que ama su profesión, que ama al otro, que ama a la humanidad, que le gusta vivir bien, pero su dinero no es la prioridad y por ende tiene un serio problema en su vida, aunque él jamás lo diga, que no es imposible coimearlo, sobornarlo, ¿no? Porque para él la vida está antes que el dinero. Por eso la profesión de medicina es salvar vidas, no ganar fortunas. Eso es también algo que ha cambiado ahora, ¿no? ¿O no? O sea, hasta en lo más sagrado para nosotros, lo más dependiente que somos, lo que más miedo tenemos es a nuestra vida, a perderla, que se enferme. Entonces,
para nosotros el médico, la médica, etcétera, es muy importante. Y ya desde la década del 90 empezamos a dudar si el médico, la médica, está realmente tratando de decirme lo que tengo o me está inventando cosas porque quiere ganar más dinero conmigo. Y eso, queridos y admirables médicos, se han metido. Y es insuperable. ¿Cómo podemos recuperar el sentido del respeto al médico? Desde ya que no estoy hablando en situaciones de crisis comunitarias casualmente como esta, que estamos hablando de la pandemia, del coronavirus, donde indudablemente los médicos, las médicas, las enfermeras, los choferes, los camilleros, etcétera, todos los que están haciendo un aporte comunitario indudable. O sea, la mayoría de los médicos aman su profesión y el ser humano es lo que más importa. Pero hay esa tendencia, sobre todo en las grandes clínicas privadas, etcétera. Lo lamento, pero es así. Yo lo veo así. Y entonces este amigo lo invitaron al colegio, lo invitaron a un lugar, no sé al colegio de qué, no tengo la menor idea, pero para chicos que estaban en quinto año, chicas estaban en quinto año, lo llamaron a él para, viste, que los direccionan a ver qué quieren estudiar. Bueno, entonces a él lo invitaron para ver si quería hablar de su medicina, de la medicina. Estaba fascinado, para él era un honor. Entonces él me lo dijo, ¿no? Carlos, mirá, me voy a tener que ir a tal lugar, qué sé yo, 3 días. Estaba fascinado. Fue el primer día y no fue más. Porque después de tener toda la charla que tuvo y que escucharon atentamente los jóvenes, las jóvenes, uno le dijo, ¿alguna pregunta? Sí. Dígame, doctor, ¿y usted se pudo comprar una casa en un country? ¿Tiene casa en el country usted, doctor? Bueno, digamos, ya está. No respondió y de muy amable, porque es un tipo muy amable, se levantó y se fue. Se dio media vuelta y se fue. ¿Me entiendes? O sea, esta visión del mundo es la que tenemos que cambiar. Por eso tenemos que cambiar, digamos, ¿qué va a venir? ¿Papá Estado? ¿Papá Mercado? ¿Va a venir a Estados Unidos? ¿Quién va a ser? ¿Va a venir no sé quién? Alguien nos va a, la madre, etcétera, nos va a salvar a todos sus pollitos. Es decir, los gobernantes deberían hacer lo que nosotros tenemos conciencia de que quieran hacer. Por ejemplo, tendríamos que tener esa conciencia. Bien, entonces así vamos a tener otra economía. Dice acá Stiglitz, y termino aquí, si los beneficios sociales guardasen proporción con los beneficios personales, si los beneficios sociales, comunitarios, ¿no?, guardasen proporción con los beneficios personales, las cantidades astronómicas que el sector financiero se ha embolsado reflejarían unos aumentos increíbles en la productividad social. Y esto lo dice un norteamericano, Premio Nobel de Economía. A veces eso ha ocurrido, pero demasiadas veces no ha sido así. Como en el periodo en el que estamos viviendo y que es un periodo del desastre, ¿no? Bueno, y les digo un subtítulo, y no les digo más nada para no hacerlo más largo, que se llama, que va a venir, lo pueden ver, según mi libro está en la página 323, del libro que está en PDF de caída libre, o sea, y que se encuentra en este libro de Stiglitz, en el capítulo 10, que es hacia una nueva sociedad. Y este subtítulo es de cómo el mercado ha alterado nuestra forma de pensar y ha pervertido nuestros valores. Bueno, lo que quiero es que pensemos y tratemos de... No le pidamos nada a nadie. O sea, por supuesto que hay que pedirle a los gobernantes, etcétera, etcétera. Pero digamos, exijámoslo, pero nosotros tengamos conciencia de quiénes somos, qué queremos,
qué queremos de nuestra vida como interés general, como profundización de la conciencia, y eso nos tiene que llevar a tener una sociedad, una comunidad mucho mejor de la que tenemos. O sea, como dicen varios autores, se ha globalizado la economía. Bueno, ahora hay que globalizar la sociedad, la solidaridad. ¿eh? Hay que, hay un autor que vamos a ver que dice que hay que crear, hay que mundializar la conciencia, ¿no? Algunos dicen la solidaridad, creo que el Papa Francisco también lo dice, la globalización de la solidaridad. Bueno, la globalización de la conciencia, dice otro autor español que quiero mucho y me parece una persona muy importante en su labor, y ya lo veremos en la próxima. Bueno, les agradezco infinitamente y sepan que esto a su vez se encuentra, después mi hijo lo sube a YouTube y ahí se encuentra como profesor Carlos Ventafrida. Muchísimas gracias.